Soy Alfredo Bonilla y les voy a hablar de la terapia biológica para el tratamiento del cáncer. Bien se ha sabido que las investigaciones en los últimos años tienen mucho que ver para el descubrimiento de nuevos tratamientos para el cáncer. El entendimiento de los procesos más que nada de la biología molecular del cáncer es lo que permite la nueva creación de tratamientos. Comprender mejor la biología molecular y entender cada uno de los procesos es lo que permite crear nuevos fármacos que ayuden al tratamiento de estas enfermedades. Los blancos moleculares que utiliza la terapia biológica son esenciales para las células malignas y son las que permiten que se sigan replicando, que sigan evadiendo la apoptosis y que prácticamente sigan sobreviviendo. Lo que hace la terapia biológica es que utiliza estas vías metabólicas o estas vías moleculares y las detiene para frenar la enfermedad. Una de las más importantes y de los descubrimientos más importantes fue el imatinib, que fue uno de los primeros anticuerpos monoclonales en inhibir la tirosina sinasa, que es uno de los receptores, y se usa como tratamiento de la leucemia mieloidea crónica. Este, al ser uno de los primeros, inspiró mucha confianza y fue el parteaguas de nuevos tratamientos. Cabe destacar que poseen mayor especificidad antitumoral que la quimioterapia convencional y por ello tienen una mayor eficacia y también se dice que tienen muchos menos efectos secundarios. También este tipo de terapia se puede combinar con quimioterapia y radioterapia para obtener mejores resultados en los pacientes. No significa que sea una respuesta o una cura, sino que se ha demostrado que pueden alargar el tiempo de vida de los pacientes. En cuanto a la biología molecular del cáncer, repasando cosas que ya hemos visto, se han descubierto centenares de genes asociados al cáncer y cada gen tiene una función específica. Y la desregulación de este tipo de genes contribuyen al origen del cáncer. Como ya lo mencioné, a partir del conocimiento de los mecanismos de estos genes y los mecanismos de regulación, se han desarrollado tratamientos y estrategias antineoplásicas. Entre la biología molecular, las características que se deben destacar son la evasión de la apoptosis, la autosuficiencia en las señales de crecimiento, inestabilidad de las señales inhibitorias del crecimiento, invasión tisular y metástasis, potencial ilimitado de replicación y angiogenia sostenida. Estas 6 características son las principales que nos menciona el libro del Dr. Robbins y el libro del Dr. Heriberto. Ahora vamos a ver que a partir de cada una de esas características se pueden obtener distintos tipos de tratamientos y es como lo vamos a repasar. Comenzando con los factores de crecimiento, ya sabemos que las células necesitan una estimulación de un factor de crecimiento para proliferar y para seguir creciendo. Asimismo, este factor de crecimiento es secretado para una célula adyacente, es decir, que hay una secreción parácrina. Normalmente las células no tumorales no secretan su propio factor de crecimiento, más sin embargo las células tumorales o las cancerígenas sí lo hacen, es decir que es una secreción autócrina. Las células que producen factor de crecimiento participan en el impedimento de la formación de circuitos de retroalimentación. En las células cancerígenas este circuito es interrumpido y al producir su propio factor hay una autorretroalimentación y hay una proliferación sin parar. Las células cancerosas pueden tener capacidad para sintetizar los mismos factores a los que responden. Un ejemplo de estos son los glioblastomas multiformes, que secretan el factor de crecimiento y su receptor. Las células tumorales envían señales que activan las células del estroma y estas producen el factor de crecimiento. Aquí podemos ver un esquema de las diferentes vías del factor de crecimiento y los anticuerpos, que es una de las terapias biológicas que se utilizan para bloquear este tipo de receptores. Un ejemplo muy mencionado de este tipo de receptores es la familia del factor de crecimiento epidérmico. Esta familia tiene un alto de homología estructural y funcional. Cada receptor, como lo menciona en el esquema, consta de un dominio extracelular que se encarga de la unión a su ligando y la dimerización del receptor.
tiene un dominio transmembrana y un dominio intracelular. El dominio intracelular tiene actividad tirosina-sinasa, que como ya lo habíamos repasado antes, es un tipo de receptor que permite la activación de los genes. Bueno, para que la familia del factor de crecimiento epidérmico se active, se tiene que unir el receptor al ligando, la activación del dominio sinasa intracitoplasmático, se autofosforilan las tirosinas, se activan las tres principales vías de señalización, que son la del RAS, RAF y MAP sinasa, y estas son encargadas de la transcripción y la regulación del ciclo celular. La familia del factor de crecimiento epidérmico tiene 4 miembros, que se abrevian como el ERB1 o EGFR, el ER2 o el ERBB2, el ERBB3 y el ERBB4. El factor de crecimiento epidérmico se presenta alterado en muchos tipos de cánceres, entre ellos están el cáncer de pulmón, páncreas y vejiga, y el ER2-Neu, que es lo mismo que el ERBB2, se encuentra activado en aproximadamente 25% de los cánceres de mama. Y existen diferentes tipos de terapias antifactor de crecimiento epidérmico, como son los anticuerpos monoclonales, que actúan contra el dominio extracelular, y hay otras que son moléculas que inhiben la formación del ATP, y si no hay ATP pues no hay energía y no hay proliferación. Hablando de anticuerpos monoclonales, tenemos que existen diferentes tipos respecto a este tipo de factor de crecimiento, que son los anticuerpos monoclonales anti-ERBB1, entre ellos el cetuximab, el matuzumab y el panitumumab. Este tipo de receptores previenen la activación del ligando, es decir, que lo impiden, y se utilizan en la terapia contra el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. También para el anti-ERBB2 está el trastuzumab, que interviene en la activación del receptor, y el pertuzumab, que previene la heterodimerización. De estos es importante señalar que el cetuximab está aprobado para el tratamiento de ambas neoplasias, que son las que ya mencioné, el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Más sin embargo, otros anticuerpos B1 como el matuzumab y el panitumumab se ha probado que solamente se usan para el tratamiento del cáncer colorectal metastásico positivo y que es refractario a quimioterapias, que son las indicaciones de este tipo de tratamientos. Y el trastuzumab fue el primer anticuerpo monoclonal diseñado de forma nacional con su unión específica al dominio extracelular, como ya mencioné, y llevó a valorar su impacto en una enfermedad temprana. Y se dice que es mejor aquí, en enfermedades tempranas, y se comprobó mediante un estudio de 15,000 pacientes. Los resultados de esta intervención colocaron a este anticuerpo como uno de los avances médicos más importantes de los últimos tiempos, ya que el trastuzumab logró reducir el riesgo de recurrencia en aproximadamente 50% de los pacientes y mejoró la supervivencia de más de 33%. Y por último, el pertuzumab actúa sobre la zona de dominio extracelular igual que el trastuzumab, y está siendo evaluado en tumores sólidos y ha tenido resultados prometedores, principalmente en cánceres de mama, ovario y pulmón. El desarrollo de anticuerpos más específicos y menos tóxicos con seguridad es seguro que va a permitir la expansión del campo de acción de este tipo de anticuerpos. Ahora, en cuanto a los inhibidores de la tirosina sinasa de los factores de crecimiento, podemos destacar el gefitinib y el erlotinib, que son aprobados para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. De igual forma, se pueden utilizar en cáncer de páncreas, y la adición del erlotinib a la quimioterapia ha demostrado aumentar la supervivencia. Además, estos agentes poseen actividad en otros tumores, como en el colorectal y en el glioblastoma multiforme. Su utilización en el cáncer de pulmón de células no pequeñas resalta la necesidad de identificar biomarcadores predictivos de respuesta.
En los estudios iniciales en pacientes con enfermedad refractaria a la quimioterapia mostraron el incremento de 10 al 20% en las respuestas y la mejoría de síntomas en 30-50%. Al combinar estos agentes con quimioterapia en varios estudios de fase 3, los resultados fueron decepcionantes y se sugiere un efecto antagonista de las dos estrategias, es decir, que no se pueden utilizar en conjunto. Y bueno, después tenemos la panitive, que es el primer inhibidor dual de ERBB1 y ERBB2, es decir, que inhibe a los dos. Es una molécula de bajo peso molecular y ha mostrado actividad en pacientes con cáncer de mama que salen a ER2 new positivo y que son resistentes, además de esto, al trastuzumab. Tiene actividad en la primera línea y representa sinergismo con el trastuzumab, por eso no se deben utilizar juntos. Se dice que de elección el lapanitinib se utiliza cuando la enfermedad es resistente al trastuzumab. Otro blanco terapéutico que se tiene que resaltar es el receptor c-KIT o el CD117. Esta vía es una glucoproteína transmembrana con actividad tirosina-sinasa y su ligando es el factor de células madre, el LSC, y participa en la proliferación y la supervivencia de las células intersticiales como son las de Cajal, los melanocitos, los mastocitos y las células precursoras. Y se ha demostrado que existen mutaciones activadoras del protoncogen de c-KIT en 5 pacientes con tumores del estroma gastrointestinal. Y para esto la administración, que es la terapia el amatinib, es un inhibidor de la tirosina sinasa de ABL, el receptor del factor del crecimiento, y de c-KIT en pacientes con tumores del estroma gastrointestinal de etapa avanzada. Y se ha demostrado que puede mejorar la supervivencia de libre progresión de los 12 meses de 80% con beneficio del 80% clínico en 75% de los pacientes. Además, este fármaco, el imatinib, ha demostrado actividad en tumores asociados con alteración del factor del crecimiento, como el dermatofibroma protuberans, que se caracteriza por la translocación cromosómica entre T17 y 22. En cuanto a los inhibidores de las vías intracelulares de señalización, ya sabemos que las vías principales son la RAS, RAF, MAP, la P13K, AKT, la JAK-STAT y la mTOR. Esas son las que permiten principalmente la activación de la transcripción y la progresión del ciclo celular. Aquí en este esquema podemos observar la activación de la vía del RAS, que termina en la activación de la proteína MYC y la progresión del ciclo celular. Ese tipo de señales transduce señales de proliferación desde la membrana hasta el núcleo. Y son un blanco atractivo y debido a que si se detiene este tipo de vías de señalización, también se detiene la progresión del ciclo celular de las células y por lo tanto no hay replicación. A diferencia de las demás vías de señalización, RAS requiere de un residuo lipídico por parte de la enzima farnesiltransferasa para su aportaje en la membrana y su posterior activación. Se han descubierto terapias inhibidoras de la farnesiltransferasa y los inhibidores del mTOR, que es otra vía de señalización, provocan arresto del ciclo celular en la fase G1, pero puede desactivar la retroalimentación fisiológica negativa y estimular el crecimiento de algunos tumores, es decir, que puede ser contraproducente. Dentro de las terapias se ha hablado de el temsirolimus, que se usa en cáncer renal metastásico, que es la principal indicación de este fármaco. Se dice que esto ofrece mejoría en 49% de la mediana de supervivencia respecto al tratamiento estándar con el interferón, que también es una de las terapias que se utiliza para este tipo de cáncer. Y por otro lado tenemos la AP23573, que ha demostrado actividad en osteosarcomas y sarcomas de tejidos blandos. Estudios recientes muestran que la inhibición de mTOR no ha sido favorable debido a que, como ya lo mencioné, puede estimular el crecimiento de algunos tumores. En cuanto a la terapia contra la inestabilidad de las señales antiproliferativas,